qué existe esta tendencia en el ser humano de pensar en el fin del mundo? ¿Por qué? Porque habrá un fin de los tiempos, amados. La Biblia lo describe. El mensaje de hoy lo he llamado: mantengan la calma y confíen en Dios. 1 Pedro 4, del 7 al 11, dice: el fin del mundo se acerca. El apóstol Pedro le está hablando a una iglesia perseguida por su fe, una iglesia que ha sufrido por hacer el bien. Les da el motivo para no claudicar, que el ejemplo lo tenemos en Cristo, que siguió adelante a pesar de la presión sobre él, agradó al Padre. Tú y yo somos exhortados a ver su ejemplo. Y ahora el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, está diciendo: el fin del mundo se acerca. Hay un fin, amados, está escrito. Por consiguiente, sean serios, dice, y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Amados, ¿qué pasaría si en 24 horas se acabara el mundo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo pasarías tu último día sobre la tierra? Incluso si te dijeran: te quedan 24 horas de vida, ¿cómo vivirías tu último día? Sería un día esperanzador, porque ya verás a Cristo en su gloria y estarás con Él en la eternidad. Tal vez desesperante, un poco de ambos, ¿no? Por la frustración de que algunos familiares no tienen la salvación en Cristo, y eso nos duele ver su condición. Yo creo que estaríamos con varios sentimientos encontrados. Y por supuesto, amado, no sabemos cuándo será el final de los días. Jesús nos revela en su palabra, en Lucas 17, 26 al 27, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Eso se nos dice, no se nos da una fecha. Ningún predicador puede decir la fecha exacta cuando Cristo venga a juzgar la tierra. Nadie sabe. Dice: será como en los días de Noé. Y en esos días la gente disfrutaba de banquetes, amados, de fiestas y casamientos. Eran tiempos donde vivían su vida normal, hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Así vendrá el juicio de Dios. De repente juzgará la tierra. Está escrito: este mundo está destinado a perecer en fuego. Tragedias, terremotos. Jesús nos dice en Mateo 24: oiréis de guerras, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestilencia, y luego vendrá el fin. Y esto nos anima, amados, a estar alertas, a realmente considerar nuestros caminos, a realmente considerar si realmente hemos nacido de nuevo y estamos siguiendo a Cristo con fidelidad. Muchos cristianos ya no quieren oír los mensajes del arrebatamiento de la iglesia o del juicio final que se avecina a este mundo. Muchos cristianos ya no quieren escuchar de la segunda venida de Cristo, porque consideran que es un mensaje como que fanático
y extravagante. Amados, esperar el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo no es para cristianos fanáticos, es para cristianos normales, porque en Cristo está nuestra esperanza y en Él está la esperanza de ser levantados juntamente con Él. No es de fanáticos, no es de religiosos. Tener fe que cuando Dios juzgue al mundo, tú y yo seremos guardados de lo que vendrá al mundo. Ahora, la carta de Pedro está hablando una verdad. Dice, sean serios y disciplinados. Y esta palabra significa sobrios. Y el término de sobrio significa mantener la calma. No debemos de perder la cabeza. Cuando el mundo se ponga difícil, amados, y más señales aumenten del final de los tiempos, no se debe de perder la cabeza. No podemos establecer fechas, lo acabo de decir. Debemos estar listos, pero jamás separados de la sociedad. A lo largo de la historia, algunos cristianos cometieron el error de, ante la inminente venida de Cristo, dejar de trabajar, ocultarse y esperar en oración el regreso del Señor. Eso no es. Es cuando más tú y yo debemos de estar hablando del Señor, esperando al Señor con fe y con determinación de ser luz en las tinieblas. En Lucas 21:36, vamos a leerlo, acompáñame. Mira lo que la palabra de Dios nos dice a través de nuestro Señor. 21:36. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Por eso Pedro está diciendo, sean sobrios y disciplinados en orar. Tú y yo tenemos que orar para ser dignos de Dios, para separar para ser librados de lo que vendrá, para ser guardados de lo que vendrá. Tú y yo tenemos que orar para que Dios esté con nuestras familias haciendo la voluntad que Él tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que orar para que Él perdone nuestros pecados y nosotros podamos recibir su perdón. Y también tenemos que orar para perdonar a los que nos han ofendido. Tenemos que orar para que el reino de Dios avance y el nombre de Cristo sea famoso, sea exaltado por sobre todo. La iglesia que no ora no ha entendido el tiempo de gracia que estamos viviendo. Hay un tiempo de gracia. Y quiero decirte, iglesia, que la oración es la que prepara nuestro corazón, alineados al Señor, confiando, manteniendo la calma, aunque esto vaya empeorando. La maldad aumentaría en esos días. Jesús dijo, la ciencia aumentará y la maldad con ello. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y qué si no cambian las cosas? ¿Y qué si se pone en más alto índice la perversión sexual, acosando a nuestros hijos? La iglesia no puede ser cobarde. La iglesia no puede amedrentarse, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Venga lo que venga. Si puedes creer, alaba al Señor y dale un aplauso, por favor. El verso 8 dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Amados, a lo largo de la carta hemos visto cómo el Espíritu Santo enfatiza el amor entre la iglesia. Él está diciendo, bueno, tienen persecución, tienen angustia por mantener su fe, por hacer el bien. No se olviden que tienen una familia espiritual. Y esto nos recuerda en Juan 17:23 la esencia de Cristo. Yo estoy con ellos y tú estás en mí, dijo el Señor.
que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. En Juan 13:35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Amados, en medio de este mundo, tú y yo debemos de considerar la iglesia como esa institución que me va a permitir estar conectado a Jesucristo. La iglesia es más que un lugar. La iglesia es un lugar donde se pertenece, no solamente se visita. Y es ahí donde tú y yo seremos moldeados y nuestros hijos podrán encontrar las bases para su vida espiritual y todo lo que Dios quiere hacer con ellos. Vendrán días donde en la iglesia solamente se van a hablar los valores de la palabra como es, sin contaminación, sin exagerarle, sin añadirle ni una coma ni una tilde a la ley del Señor, como es. Necesitamos estar conscientes, y es por eso que Dios está llamando a la iglesia a anticiparnos. Maestros de escuela dominical, maestros de adolescentes, de teens, todos los que están apoyando en el ministerio de jóvenes, padres de familia, avívense, porque vienen tiempos difíciles. Y la iglesia no va a menguar en su devoción a Cristo y en su compromiso con Cristo. No importa qué presión tenga la iglesia sobre ella, la iglesia es llamada a adorar a Cristo y mantenerse en espera hasta el último día, hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo venga por nosotros. Que Dios avive en nuestra congregación, la iglesia de Cristo en general, en nuestra ciudad, en nuestro estado. Que Dios avive, que Dios levante más obreros, gente comprometida. Yo oro al Señor cada domingo y le digo: Señor, salva al perdido, edifica tu iglesia y levanta más obreros para tu gloria. Eso es lo que le pido al Señor y es lo que debemos de orar con disciplina. Ahora fíjate bien, cuando nos amamos el uno al otro, somos capaces de cubrir multitud de pecados. Y esto no quiere decir que no debemos tomar el pecado en serio. No está diciendo que en la iglesia se va a apapachar el pecado, no. Pedro ha pasado mucho tiempo en su carta explicándonos que la evidencia de ser salvos es manifestar una santidad, no una vida perfecta, sino una vida que se aparta del mal. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro? Nos ayuda a saber que está haciendo referencia al Proverbio 10:12. Vamos a leerlo. Dice: el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Amados, Pedro está hablando que no perdamos el tiempo analizando las faltas pasadas de otros. La iglesia pierde su tiempo cuando tiene un espíritu enjuicioso y crítico. Tú no puedes estar con tu pensamiento perdiendo el tiempo si supieran quién es este hermano o quién es esta hermana. No, preocúpate por tu salvación. Eso no va con el cuerpo de Cristo. Eso no tiene que estar en la iglesia, ese espíritu crítico. No podemos estar perdiendo el tiempo, amados, el tiempo, el maravilloso tiempo como matrimonios, recordando las ofensas del ayer. Una falta de unidad en el matrimonio va a echar a perder a tus hijos. Tus hijos necesitan la imagen de su padre y la imagen de su madre. El que está pensando en el pasado es torpe e insensato, porque está anulando lo que la sangre de Cristo hizo por él. Nueva criatura en Cristo, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Vivamos el evangelio glorioso de Jesucristo, amados. No pierdas el tiempo, se te están yendo los días en amargura, en rencores. El hermano, mira, yo pensé que era buen cristiano y me quedó mal. Pon tus ojos en Cristo Jesús, sírvelo a Cristo, sirve a Cristo, espera en Cristo. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Cristo es nuestro Rey.
No gastemos nuestro tiempo analizando las faltas pasadas de otros. Siempre debemos estar listos para perdonarnos el uno al otro. Después de todo, amados, en el fin, en la eternidad, ¿sabes con quién viviremos? Con nuestros hermanos y hermanas en Cristo por la eternidad. Entonces el que se niega a perdonar a los hermanos no quiere entrar al cielo, porque ya lo vas a ver a diario. Si tú te niegas a perdonar a tu esposo, pues tú estás diciendo, vas a estar con él por la eternidad. Si tú te niegas a perdonar a tus padres, joven, entonces no quieres entrar al cielo, porque allá en la eternidad los vas a ver. Si están en Cristo, obviamente. Aquí hay un conflicto, amados, de mucha carnalidad y una visión poca y mediocre del Evangelio. Y Pedro está diciendo, yo sé que están sufriendo por el Evangelio y yo sé que están siendo perseguidos, pero por favor, no se les olvide la base de creer en Cristo. Son el cuerpo de Cristo. Allá en el mundo, amados, allá en el mundo no hay misericordia, no hay amor de Dios. Allá se dan con todo, en Cristo no. Porque si un hermano cae delante de nosotros, tú y yo tenemos que ser espirituales y restaurarle en la misericordia, en la verdad. Otra cosa es cuando la gente no quiere ser restaurada. No podemos malbaratar el Evangelio y rogarles, no. Cada quien tomará su decisión, pero en ocasiones la iglesia es el único ejército que remata a sus heridos de guerra. Y una carnicería adentro de la iglesia. El mundo está en llamas, el mundo está perdiéndose y perdiendo el tiempo en falta de unidad. Mis hijos me necesitan, están creciendo, están jóvenes y matrimonios del chongo porque no han entendido el mensaje del Evangelio. Que Dios, como te perdonó a ti, tú necesitas perdonar a tu cónyuge. ¿Acaso eres más sabio, eres más santo que Dios? ¿Acaso tú puedes juzgar más a tu cónyuge? Tú eres el juez de tu hogar. Te sientas en una silla que le pertenece a Dios. Él es el único juez. ¿Sabes quién se quiso sentar en la silla de Dios? ¿Y sabes cómo le fue? El que quiso el lugar de Dios fue Satanás. Siéntate en esa silla a ver cómo te va. ¿Sabes en qué termina todo? Satanás avergonzado y Cristo triunfante. Tú serás avergonzada por no perdonar. Tú serás avergonzado por no perdonar. Punto. El fin se acerca. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Está como que les tengo que decir la verdad. Es un regalo y un desafío, amados, demostrar el amor. ¿Y sabes cómo se demuestra? Con hospitalidad. Primera de Pedro 4:9 dice: abran las puertas de su hogar con alegría al que necesita un plato de comida o un lugar donde dormir. Aquí hay un llamado a ser hospitalarios con los demás, sin murmuraciones, sin queja. Ahora, en la antigüedad, amados, la iglesia cristiana dependía mucho de los hogares de la gente. Ahí era donde se reunían para estudiar la palabra. Sacaban las cartas de los apóstoles, sacaban el Antiguo Testamento y estudiaban lo que Cristo había cumplido en su vida, todas las enseñanzas del Señor. No había edificios donde congregarse. Hoy en día tenemos edificios. Hoy en día los cristianos, cuando viajamos, llegamos a un hotel, ahí nos hospedamos, pero en aquellos días, amados, la iglesia se necesitaba. Si 2 misioneros iban en camino a una aldea, contactarían a aquellos cristianos en esa aldea para recibirlos en casa. La hospitalidad era vital para la iglesia primitiva. Pero ahora en Cristo, amados, ahora en este tiempo moderno, tal vez no necesiten que yo lo reciba en mi casa para pasar una noche, no sé, si lo llegan a necesitar, pues ahí nos haremos bolas, ¿verdad? Pero escucha bien, ahora ya no se da eso, pero
Hay un individualismo increíble, amados. Los británicos tienen un dicho, me llamó mucho la atención cuando lo leí, que sus hogares son sus castillos. Ellos consideran así, por sus antepasados, los castillos allá en Europa y todo. Entonces el individualismo hace que nuestros hogares sean como ese refugio lleno de temor y lleno de soledad. Levantamos el puente y no dejamos que el amor entre y que el amor salga. Necesitamos ver nuestros hogares, amados, seriamente como regalos que deben de ser abiertos y compartidos, en vez de verlos como un castillo en el que nos podemos aislar. ¿Sabes? La iglesia, amados, se nutre cuando tú y yo nos abrimos a los demás hermanos. No estoy diciendo que tú invites a tu casa a toda la iglesia, no. Estoy hablando de la actitud del corazón. Necesitamos mantener la calma en estos tiempos y pensar con claridad. Y todo regalo bueno y perfecto que tenemos, amados, viene de Dios. Tu alacena vino de Dios. Tu casa vino de Dios, tu presupuesto vino de Dios, tu auto vino de Dios. Y si tú y yo no damos, no tenemos ese amor en acción, tú y yo estamos viviendo con un individualismo que no nos va a ayudar a permanecer firmes. Amados, tenemos que abrir nuestro entendimiento. Si tú has pasado por algún problema los últimos días y te has aislado de la iglesia, eso es lo que el diablo quiere. El diablo obra en lo oculto. Cuando una persona sufre por las injusticias de la vida o por mantener su fe, tiene que cuidar su corazón de amargarse. Porque el primer pensamiento que viene cuando las cosas no salen como quisiéramos es: ¿de qué sirvió estar en la iglesia, servir a Dios y adorar a Dios? ¿De qué me sirvió si tengo esta bronca? Eso es lo primero que el diablo va a hacer. Que tú te sientas a gusto en tu castillo, levantes el puente y nadie entra y nadie sale. Estoy hablando en manera figurada, ¿no? Ahora, el amor sirve. Mira lo que dice el verso 10. Estamos en 1 Pedro 4. Dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Fíjate bien lo que está diciendo Pedro. El amor se manifiesta siendo hospitalarios, sirviendo. Ahora, aunque los maestros dentro de la iglesia, es decir, los predicadores, los pastores, tienen la responsabilidad principal de enseñar la palabra, amados, existen dones para que tú puedas hablar en público el evangelio. Otros tienen el don de servicio. No quiere decir que unos son los que solamente deben de evangelizar y dar las buenas noticias de salvación, o solamente unos tienen el don de servicio, entonces nosotros no servimos. No, un llamado en general a la iglesia es testificar lo que Cristo ha hecho y servir al prójimo, porque ese es el carácter de Cristo. Cristo anunció el reino de Dios y, siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Pero escucha con atención, pasa esto: muchas veces escondemos el don, porque el don funciona cuando tú te plantas verdaderamente. Esta semana me hicieron 2 presupuestos para poner un mini split en Teens. Ya quiero que lo pongamos, pues está bien sofocado. En el segundo presupuesto llegó un joven, así de la cariada, así joven como yo, y resulta que era cristiano.
Y bien emocionado me empieza a platicar su testimonio. Él tiene 10 años en Cristo y me dice que él estaba en un desponchado, intentando desponchar su llanta, váyame la redundancia, ¿verdad? Y llegó un hombre con ropas medio hipiosas y le habló de Jesucristo. Él se resistió, amado, se subió al carro, pagó la desponchada y saliendo 2-3 metros se volvió a ponchar la llanta. Y luego el hombre: Cristo te está buscando. La volvieron a desponchar y el hombre le predicaba. Saliendo más adelante se volvió a ponchar y ahí va el hippie a hablarle de Cristo. Llegó un punto donde el evangelio conmovió su corazón y él dijo: ¿sabes qué? Yo necesito a Cristo. Desde ese día, amados, él testifica que el lugar a donde va a hacer un trabajo, él le dice al Señor: ¿cómo te puedo servir, Señor? ¿Cómo puedo predicar de ti? Y bien emocionado me decía: no, hombre, yo fui para allá y luego iba a arreglar un refrigerador y luego les hablé de Cristo. Amados, la vida espiritual de un creyente está en cuánto puede dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Cuando un cristiano se mete a su castillo, levanta el puente y no hace nada para recibir el amor de Dios y compartir el amor de Dios, está latente su muerte espiritual en cualquier momento. Muchos cristianos están esperando un título dentro de la iglesia, nombramientos, liderazgos. Yo le pregunto: ¿y en qué sirves en la iglesia? En lo que me diga el pastor. Wow, él no necesita que el pastor lo ponga a predicar, él no necesita que el pastor lo ponga a enseñar o lo ponga de líder de un ministerio. Muchos cristianos dejan de amar a Cristo porque no se les da un nombramiento dentro de la iglesia. Quiere decir que no había un corazón para Cristo. Ha habido personas que llegan a la iglesia y mientras esperan un liderazgo son muy atentas conmigo, me dan cuentas, son muy amables. En una ocasión llegaron unas personas muy preparadas para predicar el evangelio, regalos tras regalos, y traje unos zapatos para la pastora. Y cuando el Señor llama a los pastores a probar el corazón y la fidelidad antes que los dones, se acabaron las atenciones, porque lo que querían era hueso. No querían realmente a Cristo y seguir a Cristo. El pastor debe de probar a los que ponga por diáconos y los prueba con fidelidad. Pero si aquellos solo buscan nombramientos y se desinflan a la primera exhortada o al primer cambio, es que no tienen un corazón para Cristo. Dios nos ha confiado, amados, dones, no para nuestro propio beneficio, sino para beneficio de su iglesia, al servicio de los demás. Permanezcan firmes, iglesia. La existencia del sufrimiento injusto de los cristianos siempre ha sido un obstáculo para muchos escépticos del evangelio. Es decir, ¿por qué voy a creer en Dios si hay tanto sufrimiento? ¿Por qué voy a creer en Dios si los niños de África se están muriendo de hambre? ¿Por qué voy a creer en Dios si Dios está permitiendo que niños fallezcan de cáncer? ¿Por qué voy a creer en Dios? Siempre existen esos prejuicios en el ser humano. Y aún los cristianos que están siguiendo fielmente a Cristo tienen ese conflicto porque creemos que Dios es bueno y soberano. ¿Cómo Dios permitió esta tragedia? Empiezan esas preguntas, pero si tú te vas a la Biblia, amados, a la palabra y ves todo el proceso, ¿cuándo apareció la maldad? ¿Cuándo apareció el sufrimiento? Te vas a dar cuenta que Jesús no se quedó con los brazos cruzados. Él vino a morir por nosotros, por ti, por mí. Dios no se puso indiferente, no, Él vino, amados, a solucionar nuestro sufrimiento, a pagar nuestro rescate, a ir a la cruz, a perdonar nuestros pecados, amados.
y poder ser perdonados en su nombre, amados. Él vino, Él dijo, no van a sufrir siempre, va a haber una eternidad a mi lado donde no habrá más llanto, no más dolor. Yo voy a darles el camino y el camino es Cristo, amados. Gózate, amados, porque el sufrimiento injusto puede ser lo que Dios use para acercarte a Él. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Amados, esta carta tiene el propósito que conozcamos que el sufrimiento injusto es una parte normal de nuestra vida y que debe esperarse. El verso 12 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Al llamar a sus lectores queridos, nos demuestra el amor de Dios a través de la vida de Pedro. Queridos. Ahora, la Reina Valera 60 dice: cuando el sufrimiento cristiano venga sobre ustedes, no dice si llega a venir sobre ustedes, dice cuando venga. Esto nos tiene que revolucionar. Quiere decir que con Cristo viene el padecer juntamente con Él. Dice 2 de Timoteo 3:12, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Es cierto. No es si llega a venir, no. Va a venir. Va a venir, amados. Y aunque estemos acá en Occidente y no estemos en Oriente, allá en Oriente la iglesia es perseguida. No te vayas muy lejos, al sur de nuestro país, en Chiapas, es perseguido el evangelio. De algún modo el cristiano aquí en Chihuahua está siendo perseguido. ¿Por qué? Por la presión del mundo, por las amistades, por todo aquello que te quiere desviar de Cristo. Amados, el sufrimiento cristiano es una realidad inevitable en la vida del creyente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con 2 de Timoteo 3:12? ¿Quieres vivir una vida en sumisión a Dios? ¿Quieres realmente vivir una familia en Cristo Jesús? ¿Un matrimonio en Cristo Jesús? ¿Quieres realmente dirigir a tus hijos en el camino de la justicia? Va a haber persecución. Va a haber persecución. Entonces, si no estamos sufriendo como creyentes, puede ser que tal vez esto se deba a que somos más parecidos al mundo que a Cristo. Realmente si nadie nos está persiguiendo por nuestra fe, es que nos parecemos al mundo, no incomodamos a nadie. ¿Cómo son tus conversaciones con tus amigos en el trabajo, con tus vecinos? ¿Cómo son tus conversaciones? Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando un cristiano se deja llevar por conversaciones con impíos y no pone sobre la mesa que tiene un temor de Dios reverente, nadie te va a perseguir porque te pareces a ellos. ¿Qué es lo que hacemos con 2 de Timoteo 3:12? Amados, no sean sorprendidos. Esto quiere decir un deseo de Dios de prepararnos para la realidad de dicho sufrimiento. Y este doloroso sufrimiento tiene un propósito. Está aquí para probarnos, para probarnos. El sufrimiento cristiano no es un accidente, tiene un propósito, y los cristianos no sufren fuera del control soberano de Dios. Pedro nos recuerda que esto ocurre según la voluntad de Dios. Quiero que veas este video, por favor. Ponle mucha atención, por favor. Son 2 minutos. Había una marcha
Y empezaron a burlarse de estos cristianos que se bautizaban en Cristo Jesús. Los cristianos siguieron firmes, confesando a Jesús públicamente. Así que no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, no solo porque esto es un mundo hostil hacia Cristo y hacia su pueblo, sino porque Dios está usando nuestro sufrimiento para nuestro bienestar y nuestra santidad. Verso 13 del capítulo 4 dice: en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando se ha revelado a todo el mundo. Amados, el final no será un día de miedo o terror para nosotros. Tú ves esas películas y dices: ¡ay, caray! Lees Apocalipsis y dices... Y tú lees, puedes ver que estrellas van a caer sobre la tierra cuando el Señor derrame la copa de la ira que Él ha guardado, porque el sacrificio de Cristo está haciendo su obra y el que cree en Cristo será salvado. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, amados, esa copa de ira será derramada sobre el mundo entero. El día del juicio final no debe de ser un día de miedo o terror para la iglesia, no. Será un tiempo de regocijo al recibir la salvación que ahora esperamos por fe. Vamos a orar que seamos dignos de escapar de lo que vendrá. A lo mejor algunos de ustedes esperaban un mensaje donde les iba a hablar que prepárense, los mejores años están para ustedes. Éxito, prosperidad. Amados, si tú no prosperas en tu relación con Dios, tú no has encontrado el éxito que realmente importa. Necesitas esperar con pasión la segunda venida de Cristo, iglesia. El verso 14 dice: si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? Te voy a decir cómo. Cuando tu vida comienza a ser un testimonio de una separación del mundo y de sus placeres. La evidencia que Cristo está en tu vida es aquella incomodidad que ya no puedes, amado, soportar. Aquellas pláticas donde se criticaba a medio mundo. Ya no puedes soportar estar en lugares donde se ofende el corazón de Dios. Ya no puedes estar ni un minuto más en amargura. Necesitas perdonar. Cuando el cristiano posterga su arrepentimiento, está contristando al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si estamos llenos del Espíritu Santo? Cuando hay prontitud, amados, al arrepentimiento. Un cristiano que está genuinamente avivado no tolera dejar pasar otro día para ponerse a cuentas con Dios cuando ha fallado. Yo no estoy hablando de perfección, porque la Biblia no habla de perfección humana. Habla de prontitud a obedecer a Dios. Cuando un padre de familia sabe que ofendió a sus hijos, tiene prontitud para abrazarlos y decirles: los amo, perdónenme. Cuando una mujer tiene prontitud para con Dios y está llena del Espíritu Santo, puede pedirle perdón a su esposo. El viernes se puso bueno con los matrimonios. El Espíritu Santo, mujer, quiere hacerte diferente. No es posible que en los matrimonios cristianos el hombre agache su cabeza para arrepentimiento y pedir perdón, y la mujer se equivoca y se hace de la vista gorda. Mejor calla. Él tiene que cambiar, yo no. Yo mantengo el amor y la espiritualidad de este hogar. Mujeres, sométanse a Cristo, por favor, porque esa puerta el diablo la aprovecha. Y el diablo no está jugando, amados. El diablo no está jugando. Él no está jugando a hacer su chamba. Él entra con todo a matar, a robar y a destruir. Tú sí estás jugando muchas veces con tu cristianismo. Tú sí estás jugando en verdad muchas veces. Estás como que sí quieres y como que no. Pichoncito, te va a ir como en feria, te lo digo. Métete con Cristo.
Sé obediente a Cristo. ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Más señales del fin de los tiempos? Entonces tu consagración a Dios va a ser por temor y no por amor, por lo que Cristo hizo por ti. Yo no quiero hablarte del fin de los tiempos para sembrar temor, no. Hoy yo te digo, iglesia, pon tus ojos en la cruz de Cristo y conságrate a Cristo por amor, por respeto a su sacrificio, porque Él lo dio todo por ti, por tu familia, para que sean salvos y sean fortalecidos y sean victoriosos como familia. Honra la sangre de Cristo que se derramó con tu obediencia, con tu devoción, con tu pasión. Deja de ser un cristiano que da por hecho la bendición de Dios, que nunca agradece en adoración. Deja esa falsa esperanza que tienes en lo material y pon tus ojos en Cristo, que Él está por venir. Él está por venir. El verso 15 dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Wow, ese Pedro estaba, pero hey, deje de entrometerse ahí. Está con todo Pedro, Pedro era casado y tenía suegra. Sabe de lo que está hablando. De hecho, Pedro, déjame decirte que no se crean, ya no lo voy a seguir porque ya les hablé mucho de los matrimonios el viernes. 1 Pedro 4:15 dice: sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. Amados, los cristianos somos tentados a identificar las consecuencias de nuestros pecados como sufrimiento cristiano. ¿Se han dado cuenta de eso? Si robas y te descubren, tú no puedes argumentar que estás sufriendo injustamente. Ay, estoy padeciendo porque soy cristiano. No, estás padeciendo por ratero y deshonesto. Si me conocen como una persona que continuamente hace lo malo o se mete en asuntos de otros, no me puedo quejar cuando yo sea relegado. Al contrario, solo prueba que te has negado a dejar tus antiguas pasiones. Amados, me preocupa algo que yo veo en los cristianos en estos tiempos. La gente, amados, deja a Cristo, deja de venir a la iglesia por el sufrimiento que ellos mismos se ocasionaron. Eso se me hace tan triste. Dice Proverbio 19:3: la gente arruina su vida por su propia necedad, amados, y después se enoja con el Señor. Eso me preocupa. Me preocupa que el sufrimiento por pecados personales te estén alejando del Señor. Ahora, la gente también en estos tiempos está dejando de amar a Cristo y aún de servirlo por el sufrimiento, y voy a decir entre comillas, el sufrimiento de experimentar lo que ellos no quisieron experimentar. Mucha gente y muchos cristianos dejan de congregarse porque Dios no respondió a su necesidad. ¿Y sabes por qué me preocupa esto? Quiero que te hagas esta pregunta. En este nivel espiritual que yo tengo, quiero que te preguntes esto: ¿me mantendría firme en Cristo si fuera perseguido por mi fe? En pocas palabras, amados, si nos desanimamos con cosas que nosotros mismos causamos o con situaciones del mundo que no podemos controlar, ¿estaremos dispuestos, estaremos listos para dar nuestra vida por el Evangelio? Quiero que medites en eso. Quiero que medites en esto. Hace muchos años en mi juventud, hace unos 10 años nomás, ya hace unos años, me encantó el libro de Jesus Freak, Locos por Jesús. Historias de los mártires en tiempo moderno, buenísimo libro. Había una congregación oculta, subterránea así les llaman, porque el gobierno en algunos países prohíben el Evangelio y estaban adorando a Cristo. Había un ministro, estaba dando la palabra. En algunas iglesias subterráneas, amados, a tanta escasez de Biblia, los ministros predican
alguna porción de la Biblia, la arrancan, la enseñan y luego se pasan la hoja a otra comunidad oculta. Hay escasez de Biblias. Pues en una iglesia subterránea llegó el ejército, encañonaron a todos los que estaban ahí reunidos y les dijeron: ustedes saben que está prohibido adorar a Cristo, amar a Cristo, profesar la fe que ustedes tienen. Tomaron la Biblia del predicador y la pusieron al frente y dijeron: dejaremos vivir aquellos que vengan y escupan esta Biblia, serán libres. La historia cuenta que pues hay una hermanita ahí de las filas, sale llorando: mi Cristo, perdóname, y avienta el escupitajo, la dejan libre. Otro hermano de los amén, aleluya, ahí haciéndole el sufrido, llega, escupe la Biblia. De en medio de la congregación sale una niña con su vestidito. Dice la historia que era el mejor vestido que tenía esa pequeña para ir a adorar al Señor esa mañana. Ella pasa al frente sin que nadie le diga, corriendo, toma la Biblia y limpia los escupitajos con su vestido, diciendo estas palabras que fueron sus últimas palabras: oh palabra, ¿qué te han hecho? Ahí cayó muerta por causa de Cristo. Y me preocupa tanto la iglesia en Occidente, que por su necedad la gente está sufriendo. El Señor da consejos a tu matrimonio, tú sigues de necio. El Señor da consejos de cómo criar a tus hijos, tú sigues de necio. Y luego viene el sufrimiento y Dios tiene la culpa. ¿Para qué servía a Dios? Me preocupa. La gente pierde su trabajo o la gente pierde un ser querido y se aleja de Dios. ¿Por qué, amados? ¿Estaremos listos aquí en México, aquí en Chihuahua, acá en Occidente, a mantener la fe como la iglesia a la que Pedro está escribiendo? Los primeros lectores de Pedro. Se acerca el fin. ¿Te imaginas esa congregación? ¿Te imaginas el momento donde aquel pastor leyó la carta por primera vez a esa iglesia? Hermanos, el apóstol Pedro, el jefe, nos mandó esta carta, porque Pedro era el supervisor de esas obras. Hey, vénganse, vamos a estudiarla. ¿Se imaginan? Había padres que estaban llorando a sus hijos porque habían sido muertos en el Coliseo romano. Había mujeres que se habían quedado sin maridos porque sus maridos profesaban la fe en Cristo. Había hijos huérfanos. Por eso los apóstoles siempre instan en sus cartas a cuidar al huérfano. Había de todo en la iglesia: dolor, frustración, a lo mejor hambre y necesidad. Y está el pastor hablando primera de Pedro. No hay necesidad de avergonzarse por Cristo, amados. El verso 16 dice: en cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que lo llamen por el nombre de Cristo. Este nombre lo vale todo. El nombre de Cristo lo vale todo, amados. Este nombre lo vale todo, lo vale mi familia, lo vale mi devoción, lo vale mi lealtad, porque por este nombre yo soy salvo. Crean en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa, dice el Señor. Este nombre lo vale todo. Dios está juzgando a su iglesia. En el verso 17 dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y el juicio comienza con nosotros. Dice: qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Fíjense cómo Pedro está pasando de hablar del sufrimiento personal, el sufrimiento, la prueba de fuego, a una prueba a nivel iglesia. Es una transición. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El fuego de la prueba, amados, prueba al cristiano y purifica nuestra fe. Cuando estamos en broncas, cuando estamos en dificultades, sale de lo que estamos llenos.
Es que no supe por qué hice eso. No, es que había eso en ti y la prueba lo manifestó. Entonces el sufrimiento saca lo que está dentro de nosotros y ahí Dios empieza a trabajar, a santificar, a purificar. No te desanimes si en la prueba tú la regaste. Hay una segunda oportunidad para ti. Pero ahora el fuego de prueba a nivel iglesia, amados, lo que hace es purificar y descubrir aquellos que no son parte de ella cuando estos no confían en Cristo en la prueba del sufrimiento. Mateo 25, 31 al 46, no lo vamos a leer, pero nos habla que en el día del juicio serán separadas las ovejas de las cabras. También las parábolas del Señor nos hablan que el Señor separará lo bueno del trigo de la cizaña. Son revelados en el sufrimiento, así como son revelados en el juicio final, las cabras de las ovejas. Dios comienza el proceso de juzgar a la humanidad con su propio pueblo para ver quién realmente es de Cristo. Yo no sé qué vaya a venir en el futuro. Estés aquí o estés en otro lugar en el mundo, nadie escapará del juicio que viene a este mundo. Nadie. Solo escapará aquel que es de Cristo y le pertenece a Cristo. El verso 18, y con esto termino, dice: además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? ¿Qué será? Amados, la palabra a duras penas pudiera ser mejor traducida con dificultad. Esto es una advertencia, amados, para todos. O sea, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será de los impíos? Amado, si un cristianismo acá en Occidente es buen cristianismo, venimos a la iglesia los domingos, entre semana intentamos hacer el bien, le damos buena educación a nuestros hijos, estamos bien. Pero seamos honestos, si nosotros con esta nueva vida que nos ha dado Cristo, a duras penas vencemos, congregándonos, amados, tenemos un chorro de luchas, sirviendo al Señor, ¿qué será de los que no conocen a Dios? ¿Qué será? Esto es una advertencia para nosotros. Y es un ánimo para los cristianos que soportan con fidelidad el sufrimiento. Si tú querías encontrar respuestas en Primera de Pedro, de por qué el sufrimiento y por qué Dios permitió eso en tu vida, o qué está pasando con Dios, por qué no responde, tú vas a ser desilusionado. Tú tienes que estudiar esta carta y poner tus ojos en Cristo, que es la recompensa eterna. Una fe genuina, no importa que no tenga todas las respuestas. Me acuerdo cuando llegué a Cristo a la iglesia, yo era bien preguntón con mi pastor y los líderes de la iglesia. Oiga, pastor, ¿y esto qué significa? ¿Y cómo esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué cuando oran me pone la mano, pastor? ¿Y esto? Y mi pastor siempre fue muy paciente conmigo. Mi líder de jóvenes, no se diga. Pero llegó un punto donde uno de los hombres que me discipuló me dijo: Andrés, entonces tú tienes que tener todas las respuestas para creer en Cristo. ¿No te basta con que Cristo derramó su sangre por ti? Porque había algo que yo me preguntaba siempre, amados. ¿Por qué si mi mamá duró tantos años en la iglesia, por qué mi papá no estuvo cuando más lo necesité? Y yo me preguntaba muchas cosas. Bueno, mi mamá fue bien fiel y le debo mucho a sus oraciones, a su ejemplo. ¿Por qué muchas veces Dios no intervino y no nos ayudó a mí y a mi hermano? ¿Por qué? Y me hacía esas preguntas.
Pero llegó un punto donde entendí. Mira lo que dice el verso 19. De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. Entendí, amados, que aunque Dios no me dé todas las respuestas, Él nunca me va a fallar. Él nunca me ha fallado. Han pasado los años, muchas cosas no cambiaron, otras sí, pero ¿sabes qué cambió? Mi corazón. Y yo estoy seguro que cuando Él venga y venga a consumar su reinado y venga a juzgar la tierra, yo me voy con Él, amados, porque yo he creído en mi corazón que Jesucristo es el Señor y lo levantó al tercer día de aquella tumba, y de ahí no me muevo y mi familia no se moverá. Aunque el mundo arde en llamas, en la llama del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo está disponible para mi vida, para mi familia y para ti, si tú lo quieres. Ponte de pie, y si tú quieres arder por el fuego del Espíritu Santo, vamos, empieza a clamar y dile: Señor, no sé todas las respuestas a mis preguntas, pero en ti permaneceré firme, en ti confiaré, Señor. Oh, mantendré la calma en el nombre de Jesús, venga lo que venga. Oh, Espíritu de Dios, llénanos con tu presencia. Llénanos, Señor, porque tú nunca fallas, Dios. Si necesitas correr a arrepentimiento, no esperes más, amado. No esperes más. Este es el momento en el que tú puedes reconciliarte con Dios, en el que tú puedes reconciliarte con Cristo. Si tú necesitas arrepentirte, sal de tu lugar y ven a este lugar en un llamado de fe. Yo te hago un llamado. Este es el día de reconciliación. Sal de tu lugar y confiesa a Cristo tu necesidad.